Hola, buenas noches, bienvenidos a Infotec. Como cada semana nos encontramos aquí para acercarles las últimas novedades de la ciencia y la tecnología. En nuestro reportaje esta semana hemos viajado a Vizcaya para conocer la puesta en marcha de la primera empresa basada en la recogida y reciclado de CDs y DVDs. Pero antes, un breve repaso por algunas noticias de actualidad. En un breve plazo de tiempo, los diabéticos podrían ver incrementada su calidad de vida gracias a una bomba de insulina con forma de reloj diseñada por una estudiante de ingeniería industrial. Muchos diabéticos precisan autorrealizarse diariamente análisis sanguíneos regulares para determinar las dosis de insulina que deben administrarse a través de incómodas jeringuillas. Solo en situaciones muy críticas se recurre a la utilización de bombas dosificadoras de insulina. Una alternativa a la actual situación puede constituirlo el denominado sistema COR, desarrollado por una estudiante alemana de ingeniería industrial, con la apariencia de un moderno reloj de pulsera, pero que incorpora una bomba de insulina para diabéticos tipo 1. El sistema mide continuamente el nivel de insulina, administrando de manera continua, a través de una minúscula aguja insertada bajo la piel, la insulina requerida por el paciente. De esta manera, no solo se eliminarán los análisis sanguíneos regulares y la administración de pinchazos, sino que se obtendrá una mayor estabilidad del nivel de insulina en los pacientes, eliminando los altibajos propios de los actuales tratamientos. El sistema COR no solo no tiene la apariencia de un aparato médico, sino que permite pasar desapercibido como un reloj de muñeca, ya que incluso cuando la bomba no está en funcionamiento, su pantalla pasa a modo reloj, mostrando la hora, fecha y disponiendo hasta de despertador. Un transductor piezoeléctrico incorporado, desarrollado inicialmente para satélites europeos, permite absorber la energía de hasta el más ligero movimiento del usuario, convirtiéndola en electricidad con la que alimentar la bomba de insulina. Una tecnología que se ha desarrollado considerablemente desde que en la década de los 90 se comenzara a aplicar en los programas espaciales. El prototipo COR, que fue presentado en el Congreso Europeo sobre Transferencia de Tecnología Espacial y ha sido galardonado con uno de los premios al diseño y la tecnología para estudiantes de la Feria Comercial Materialica, celebrada en Múnich, se encuentra actualmente en fase de industrialización. Su definitiva comercialización permitirá poner al alcance de los enfermos de diabetes una tecnología que les ayudará a normalizar e incrementar su calidad de vida. Nuestro entorno, en mayor o menor grado, cada vez se encuentra más contaminado. Contaminación que está influyendo de manera decisiva en el cambio climático y que procede fundamentalmente de las emisiones del transporte y de las grandes industrias. Pero también las actividades cotidianas que el ser humano realiza, tanto en las ciudades como en el campo, generan CO2. Frenar el cambio climático ha pasado a convertirse en un ejercicio de responsabilidad compartida de toda la sociedad. El Gobierno de la Comunidad Autónoma ha puesto en marcha la iniciativa Responsabilidad Social frente al Cambio Climático, para intentar conseguir que nuestra región también aporte su granito de arena. En los últimos tiempos se ha impuesto la idea de que las empresas deben integrarse en el desarrollo sostenible, aportando a la sociedad contribuciones más allá de las que constituyen su objetivo básico: generar riquezas para sus propietarios y accionistas, realizando una incorporación efectiva de las cuestiones sociales y ambientales a la gestión empresarial. La situación actual no permite continuar con las declaraciones de principios, siendo necesaria la adopción de compromisos en esas materias, claros y concretos por parte del sector empresarial ante la sociedad y las administraciones. Con dicha finalidad, la Unión Europea acuñó el término responsabilidad social corporativa para referirse a las empresas que, de manera voluntaria, asumieran compromisos para beneficiar a toda la sociedad en su conjunto. El pasado 20 de diciembre, en el Palacio de San Esteban, el presidente de la Comunidad Autónoma, ante cerca de un centenar de representantes empresariales e instituciones de la región, presentó la iniciativa Responsabilidad Social frente al Cambio Climático. Auspiciada por su gobierno, tiene como finalidad conseguir que las grandes empresas de nuestra región orienten una parte de su responsabilidad social corporativa a ser solidarias con los ecosistemas de nuestra región, contribuyendo a su preparación y adaptación ante el cambio climático. El alcance de este desafío hace necesaria la colaboración de todos y la participación de la sociedad en su conjunto, en una palabra, la corresponsabilidad. Su objetivo es no solo que los principales actores de la economía y la sociedad regional reduzcan voluntariamente las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que cada empresa realice una contribución económica proporcional a las emisiones efectuadas,
fondos que, gestionados a través del también creado Observatorio Regional del Cambio Climático, se destinarán al desarrollo de proyectos de compensación ambiental. Las empresas adheridas a este pacto no solo podrán beneficiarse del tratamiento fiscal derivado de considerar sus aportaciones como mecenazgo, sino que dispondrán del reconocimiento social, derivado de poder utilizar la marca Responsabilidad Social frente al Cambio Climático, registrada a nombre de la Administración Regional, de la certificación de las toneladas de CO2 equivalentes compensadas y de la exposición pública del esfuerzo ambiental realizado con su inclusión en la web oficial de esta iniciativa. El presidente Ramón Luis Valcárcel finalizó su intervención adelantando que, dado que la Administración Regional debiera ser la primera institución en dar ejemplo con sus actuaciones, el Consejo de Gobierno adoptaría el acuerdo de encargar a la Secretaría Autonómica para la Sostenibilidad la elaboración del catálogo de proyectos y medidas susceptibles de poder ser emprendidas por los diferentes departamentos de su administración. Iniciativa, proyectos y medidas para las que resulta imprescindible contar con la opinión y la contribución del colectivo de la ingeniería industrial. Nos parece que es una iniciativa original, realmente es algo que no se había planteado todavía. También es una iniciativa interesante, puesto que pretende los fines que pretende, pues reducción de las emisiones de CO2, contribuir a esa reducción, pues también es bastante interesante. Y también pues la opinión que nos merece es que es compleja, es una articulación compleja, puesto que va a depender en buena medida pues de la voluntad de las empresas en adherirse a este protocolo. Y es que nos encontramos en un país industrializado, donde la contaminación del aire procede en gran medida de los grandes focos de emisiones industriales. Nos parece interesante recalcar es que esas emisiones de CO2 que están registradas en buena medida están localizadas en los sectores industriales y por esta razón pues entendemos que los profesionales de la ingeniería industrial pues tienen mucho que decir a la hora de contribuir a que se tomen medidas que sean adecuadas. Responsabilidad social frente al cambio climático. Una iniciativa que parece haber sido bien acogida por los profesionales cualificados para su gestión, pero cuyo verdadero éxito o fracaso dependerá de los auténticos compromisos que ahora demuestren ser capaces de asumir quienes, en nuestra sociedad, mayores efectos provocan sobre el cambio climático: el sector empresarial. ¿Se han preguntado cuáles podrían ser los avances tecnológicos que más podrían influir en el cambio de nuestra forma de vivir en los próximos 5 años? La empresa IBM, en base a su experiencia y a las tendencias del mercado y de la sociedad, la recopila en la lista The Next 5 in 5. Electrodomésticos inteligentes, alimentos más seguros, instrumentos imperceptibles para el control permanente de nuestra salud, nuevas formas de conducción de los automóviles y un mayor número de aplicaciones para la telefonía móvil son los 5 avances que IBM estima modificarán nuestros hábitos de vida en los próximos 5 años, aunque eso sí, todos ellos vinculados a un menor impacto ecológico. Hace ya varias décadas que las compañías eléctricas están realizando investigaciones con la finalidad de poder ofrecer Internet a los usuarios a través de la propia red de suministro eléctrico. IBM estima que en los próximos años el sistema será una realidad y pasaremos a disponer de una red de suministro eléctrico que además será inteligente. Red que se convertirá en la espina dorsal de unos electrodomésticos inteligentes que entonces sí que serán elementos indispensables en los hogares. Lavavajillas, lavadoras, aparatos de aire acondicionado u hornos se pondrán en marcha desde el navegador web de nuestro teléfono e incluso nos conectaremos desde el supermercado a nuestro frigorífico para poder comprobar los alimentos a comprar. Y, precisamente, en el campo de la alimentación es donde se producirá otro de los avances que cambiarán nuestra vida. La globalización ya ha motivado que en nuestros mercados sea posible encontrar alimentos procedentes de muchos rincones del mundo. Una nueva generación de envases incrementará aún más la durabilidad de los productos. En consecuencia, la necesidad de conocer exactamente lo que comemos y su estado motivará la aparición de nuevos dispositivos tecnológicos portátiles que nos permitirán conocer el origen, la composición y la trazabilidad de los alimentos en el momento de su adquisición o consumo. Pero también cambiará considerablemente el modo de conducir un automóvil. En la actualidad, los GPS nos guían en nuestros desplazamientos.
Pero la extensión de las redes de conectividad permitirá a los sistemas implantados a bordo acceder a información en tiempo real, posibilitando la disminución de los atascos de tráfico. A lo que habrá que añadir los sistemas automáticos de conducción, que llevarán implantados los vehículos y que no solo nos permitirán disfrutar de la belleza del paisaje, sino de gran seguridad. El teléfono móvil, aun a pesar de lo mucho que ha avanzado en estos años, todavía sufrirá mayores evoluciones. La seguridad que alcanzarán sus comunicaciones lo convertirán en nuestro terminal cotidiano de acceso a múltiples servicios. Y desde él, incluso podremos acompañar a nuestros amigos en sus viajes o a realizar compras. Y para finalizar, si a cualquiera le preguntásemos por sus deseos para el futuro, sin duda, salud sería el término más pronunciado. Pues bien, IBM augura que los nuevos desarrollos tecnológicos aplicados a la salud también nos cambiarán la vida. Los nuevos escáneres permitirán a los médicos visualizar aún con más precisión el interior de nuestro cuerpo humano. Estos dispondrán de sistemas de orientación de tratamientos basados en sistemas expertos, y los pacientes llevarán incorporada su propia historia clínica. Instrumentos imperceptibles, algunos incorporados en los propios tejidos, se encargarán de la supervisión y control de nuestras variables corporales, avisando automáticamente a los médicos antes de que los efectos de algunas enfermedades sean perceptibles. 5 propuestas de IBM que, a diferencia de otras, estas sí tienen todos los visos de poder ser alcanzadas en los próximos 5 años. De todas ellas, en los últimos tiempos, les hemos ido avanzando información aquí, en Infotec. Los CDs y DVDs se han convertido en una herramienta imprescindible. No hay más que ver la cantidad de ellos que se utilizan en el mundo. Solo en 2007 se consumieron 62.000 millones de CDs y DVDs, y en cuanto dejan de ser útiles, todos ellos van a parar a la basura. Esta semana hemos viajado a Vizcaya para conocer la puesta en marcha de la primera empresa basada en su recogida y reciclaje, una idea que quizás pueda servir de ejemplo para algún emprendedor en nuestra región. Una de las características de la sociedad actual es el plástico. Otra podría ser la información, y ambas coinciden en los CDs y DVDs. Es decir, los discos ópticos, esos soportes en los que se almacenan grandes volúmenes de información, son plástico casi en su totalidad. El plástico policarbonato es fundamental en los discos ópticos. Es su soporte físico, lo que le da cuerpo a los discos. Y es también el soporte donde se almacena el contenido, ya que la información se graba directamente en el policarbonato. Los CDs están compuestos de un único disco de 1,2 milímetros de grosor, que se graba por una sola cara. Los DVDs, en cambio, cuentan con 1 o 2 discos. Por eso tienen una mayor capacidad de almacenar datos. Sea uno o sean dos, la matriz de policarbonato es transparente y hay que añadirle una capa de aluminio para que pueda ser leída por el láser del lector. Encima del aluminio se añade una capa protectora y por último la serigrafía o capa decorativa que permite identificar el disco. Se producen a millones, se utilizan y una vez que no se necesitan, se tiran a la basura. Pues en Vizcaya el residuo postconsumo, una vez que ya los discos quedan inutilizados para el consumidor final, podemos hablar de cerca de 1,5 millones de residuos de CDs año, ¿no? Que prácticamente estamos hablando de 5 o 6 toneladas. Pero también a los CDs y DVDs les ha llegado la oportunidad de ser reciclados, de momento en Vizcaya. Es una iniciativa de la Sociedad Federica, del Centro Tecnológico Geiker y de la Diputación Foral de Vizcaya. Así, las urnas para la recogida de los discos se han instalado en los garbigunes y ayuntamientos, así como en las más de 350 empresas adheridas al proyecto. Los discos acumulados en casa o en las empresas
se depositan en las urnas y de allí son llevados a la empresa recicladora. No se procesan al momento, sino que se acumulan hasta conseguir un volumen considerable. En ese momento, se adapta la cadena de producción y se inicia el triturado de los discos en el molino. El siguiente paso es limpiar el material triturado para extraer el aluminio, la tinta y el resto de impurezas que pueda contener. Una vez lavado, se seca en los hilos y se lleva a la máquina de extrusión, donde se calentará hasta fundirlo. Cuando está homogéneamente fundido, se solidifica y se corta, de forma que queda una serie de granulado o grazna que está preparado para su comercialización y utilización como materia prima. Aquí en el proceso del reciclado lo que vamos a obtener de nuevo es policarbonato, que va a tener una diferencia con el que se compra inicialmente virgen, en que pierde unos grados de pureza. No nos va a permitir volver a hacer CDs y DVDs, pero sí que nos va a permitir hacer muchos elementos para la industria del automóvil o de la informática, carcasas de ordenadores, móviles, etcétera, etcétera. Quizás en el sector que más se utiliza es en el sector del automóvil, y ejemplos concretos pueden ser pues, las ópticas de los coches, salpicaderos, el parachoques. Igual el 30% de las piezas se están haciendo ya con policarbonato. En general, la mayoría de ello con policarbonato reciclado. Ese sería el proceso completo, pero en realidad normalmente no lavan los discos triturados. Se utilizan tal y como están, por lo que el plástico que sale de la máquina de extrusión suele ser normalmente de color verde. Se utiliza bien con ese color o bien para materiales que serán pintados de colores oscuros. De hecho, en Geiker están estudiando diferentes formas para limpiar el material. Tratan de obtener un modo de limpieza sin productos ácidos y que sea ecológica y económicamente viable. Además, en Geiker también estudian y controlan las propiedades químicas y sobre todo físicas del policarbonato reciclado mediante pruebas de dureza, resistencia a los golpes, flexibilidad, etc. En otros lugares del mundo también hay quien recicla los discos ópticos. Dos grandes multinacionales que fabrican CDs y DVDs recogen y llevan a reciclar su material con fallos de producción. Se trata del 7 u 8% de la producción, un volumen suficiente como para que merezca la pena. Pero aparte de esos dos casos, no existe ninguna otra experiencia de recogida selectiva de discos ópticos. Hoy en día, la iniciativa Cederica funciona únicamente en Vizcaya, pero ya han iniciado gestiones para su extensión a otros territorios. El pasado mes de diciembre, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales presentó la exposición fotográfica El Patrimonio Industrial de la Región de Murcia. Con un recorrido por lugares, edificios y artefactos que han contribuido al desarrollo y a la evolución de nuestra sociedad, nos despedimos de ustedes hasta la semana próxima. La Biblioteca Regional de Murcia acoge desde el pasado mes de diciembre la exposición fotográfica titulada El Patrimonio Industrial en la Región de Murcia, promovida conjuntamente por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales y la Fundación Séneca. Llevamos desde el año 2001 colaborando con el Colegio de Ingenieros Industriales. De hecho, la exposición que hoy se inaugura es un poco la culminación de un trabajo de varios años. La Fundación ha estado financiando no solamente concursos relativos a la fotografía del patrimonio industrial, con la finalidad de ir aflorando, de ir seleccionando, de ir inventariando los lugares más importantes, los vestigios más importantes de esto que es una parte de nuestra memoria, sobre todo la que se refiere al conocimiento y a la aplicación de la ciencia y la tecnología, sino que además hemos estado colaborando con el colegio en la elaboración de unos audiovisuales que muestren cuál es el estado actual de conservación de todo este patrimonio y también que al mismo tiempo promuevan una conciencia social para valorar esta parte del patrimonio cultural y también tendente a su conservación. Dicha muestra hace un recorrido a través de 25 fotografías de los territorios, lugares, edificios y artefactos que han contribuido al desarrollo tecnológico y a la evolución de la sociedad industrial. Es esencial el conocer el patrimonio histórico de una región pues para en el futuro poder planificar debidamente.
La exposición es el resultado del trabajo realizado en los últimos años por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales para la catalogación y puesta en valor del patrimonio arqueológico industrial en la región de Murcia. Unos trabajos que no hubiera sido posible desarrollar sin los más de cerca de 73.000 euros que, en sucesivas convocatorias, han sido destinados por la Fundación Sénica para su financiación. Así, en los años 2003 y 2005 fueron organizados sendos concursos de fotografía de patrimonio arqueológico industrial, contribuyendo no solo a sensibilizar a nuestra sociedad de la necesidad de la conservación de este legado cultural, sino a que emergiesen algunos elementos de nuestro patrimonio desconocidos hasta el momento. Coincidiendo con la celebración de su 25 aniversario, el colegio ha querido presentar una muestra fotográfica de una serie de elementos representativos y restos, generados a partir de las actividades industriales y que además quedarán recogidos en un libro que próximamente también será presentado. Hemos aprovechado efectivamente el hecho de que sea, digamos, este 25 aniversario nuestro, pues hemos aprovechado y le queremos dar un sentido también tanto a lo que es la exposición de fotografía como a la edición del libro, pues digamos, rendir un homenaje pues a todas aquellas personas que con su trabajo, con su dedicación, pues han contribuido a que la industria, a que el sector industrial de Murcia pues haya sido una realidad a través de los tiempos. Una exposición que les invitamos a visitar hasta el próximo día 18 de enero en la planta sótano de la Biblioteca Regional.